Buenos días a todos. Vamos a ver ahora el capítulo 3 del curso superior de religión. El tema es sobre la religión natural y religión revelada. Conocemos a Dios de dos modos, por la razón y por la revelación. La razón es la luz natural que Dios ha dado a nuestro entendimiento para conocer las cosas. Así por la razón conocemos lo que es sumar o lo que es gramática, etc. También por la razón conocemos varias verdades religiosas, por ejemplo que hay un Dios, que tenemos alma, que existe otra vida después de la muerte. Por su parte, la revelación es la manifestación hecha por Dios a los hombres de algunas verdades de orden religioso. Por ejemplo, que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre y que murió para salvarnos. El conjunto de verdades religiosas que el hombre puede conocer por la simple luz de la razón se llama religión natural. El conjunto de verdades que Dios ha manifestado al hombre por conducto de la revelación se llama religión revelada. Como lo veremos luego, la religión revelada es la religión católica. No basta la religión natural. Resulta de que no basta para salvarnos la religión natural. A saber, no basta con aceptar las verdades religiosas que nos pueden enseñar la luz de la razón, mas es necesario que aceptemos la religión revelada. La razón es porque no podemos ni conocer, ni amar, ni servir a Dios como Él quiere y manda, sino aceptando las verdades, preceptos y medios de santificación que Él se ha dignado manifestarlos. Él es nuestro dueño y Señor, y nos ha creado para su servicio. En consecuencia, estamos obligados a honrarlo y servirlo en la forma que se digne determinarnos. Deberes que nos impone la religión revelada. La religión revelada nos impone en especial tres deberes. El primero es aceptar las verdades que Dios nos ha manifestado. El segundo es cumplir los mandamientos que nos ha impuesto. Y el tercero es acudir a los medios de santificación con que Él mismo ha querido ayudar nuestra debilidad. Dios en efecto no ha querido dejar al hombre abandonado al error, al vicio y a su propia debilidad, sino que para liberarlo del error, él mismo le ha revelado las verdades que debe conocer y creer. Para librarlo del vicio, él mismo le ha determinado las obras que debe practicar y las que debe evitar. Para ayudar a su debilidad, le ofrece su gracia por conducto de los sacramentos, la oración, etc., obligándolo a recurrir a estos medios. Como conclusión debemos deducir el que no podemos conocer, amar y servir a Dios, ni salvar nuestra alma, sino aceptando y practicando la religión revelada íntegramente, o sea, en su moral, en su dogma y en su culto. Así Cristo no dijo solamente el que no creyere se condenará, o sea que es necesaria la fe, sino que también dijo, si quieres alcanzar la vida, guarda los mandamientos. Y también dijo, si uno no nace del agua y del Espíritu Santo, no puedes ver el reino de Dios. Y si no comieres mi carne, no tendréis vida en vosotros. Ahí están los sacramentos. Están pues en grave error quienes dicen, yo soy honrado, yo no robo ni mato, con esto tengo para salvarme. Esto les bastará para evitar la cárcel y la deshonra humana, pero no podrán salvarse si no cumplen las condiciones que Dios les ha impuesto para ello. Una vez visto esto, no sé si hayan preguntas, si no, pues ahí las dejan escritas, ¿no? Para que las veamos después. Nos pasamos a otro tema que es la revelación o religión revelada, la continuación de esto. Naturaleza de la revelación. La revelación es la manifestación que Dios hace a los hombres en forma extraordinaria de algunas verdades religiosas, imponiéndoles la obligación de creerlas. Se dice en forma extraordinaria para distinguirla del conocimiento natural y ordinario que alcanzamos por la razón. Dios ha hecho las revelaciones así, manifiesta las verdades que desea se conozcan
a algún varón elegido por él, le manda que las enseñe a los demás y comprueba con milagros que en verdad él las reveló. Tenemos pues así revelaciones públicas y privadas. Hablando en sentido general, podemos distinguir dos clases de revelaciones, la revelación pública y las revelaciones privadas. La revelación pública es la que ha hecho Dios directamente para la utilidad de todo el género humano. Por ejemplo, la hecha a Moisés en el Sinaí y la efectuada por nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, están las revelaciones privadas, que son las que ha hecho a algunas personas para su utilidad particular. Por ejemplo, las hechas a Santa Gertrudis, a Santa Teresa de Jesús, a Santa Margarita María, cuando nuestro Señor les pidió el establecimiento de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y de la devoción de los primeros viernes. La revelación pública ha sido hecha por Dios directamente para utilidad de todo el género humano e impone la obligación de aceptarla a todos los hombres. Las revelaciones privadas directamente son hechas para la utilidad particular y no imponen la obligación de aceptarlas sino a las personas a quienes fueron hechas, o a las personas que tienen plena certeza de ellas, lo que ocurre raras veces. Respecto a las revelaciones privadas, conviene advertir, primero, las revelaciones privadas no forman parte de la fe, ni enseñan verdades nuevas, sino que han sido hechas para ilustrar las verdades ya reveladas y hacernos adelantar en la perfección cristiana. Segundo, la Iglesia no las aprueba sino después de maduro examen, y al aprobarlas no pretende enseñar que cuanto en ellas se diga sea verdadero, ni mucho menos hacerlas obligatorias. Únicamente garantiza que en ellas no se dice nada contrario a la fe y a las buenas costumbres. Tercero, no podemos despreciar las revelaciones privadas, pues en general traen enseñanza de gran utilidad para la vida cristiana. Cuarto, algunas veces la aprobación de la Iglesia no es una simple certificación de que no hay en ellas nada contra la fe y la moral, sino una afirmación de su origen divino. Tal pasa, por ejemplo, con las revelaciones del escapulario del Carmen a San Simón Stock, de la devoción al Sagrado Corazón, a Santa Margarita María, etc. Aunque en ningún caso llegan a ser artículos de fe. Las demás revelaciones solo nos merecen fe humana, de acuerdo con las condiciones intelectuales y morales de la persona que las tuvo. En el caso de la revelación pública, terminó con los apóstoles. Después de ellos, Dios no ha revelado nuevas verdades que sean objeto de fe. Y pues al tomar en cuenta estos dos temas, el tema de la revelación, ya sea privada o pública, pues surgen varias preguntas, ¿no? De seguro, como son, es que también se reveló esto otro, que hay un quinto evangelio, que hay, no sé, pues uno va a evitar tantos propaganda falsa al acordarse de esto. La revelación pública terminó con los apóstoles. Ya no hay más dogmas que creer, más mandamientos que observar. Lo que sí se ha pasado a lo largo de los siglos es que se ha ido desarrollando pues la explicación de esos dogmas, de esos mandamientos. Pero la revelación pública terminó con el último de los apóstoles. ¿Y quién fue el último que murió? San Juan Apóstol. Así que no hay que hacerle caso, no hay que prestar oídos a cosas que de repente se pueden escuchar, ¿no? de revelaciones públicas de tal magnitud. Y con las revelaciones privadas, pues también ha habido muchas revelaciones que se apareció la Virgen por acá y que dijo esto y que hay un evidente que a mí me dijo esto otro. Pero no hay que hacer caso hasta que la Iglesia llegue a examinar esas revelaciones privadas y llega a decir todo está bien, todo está correcto, pueden escuchar o recibir esta revelación privada sin peligro de la fe o las buenas costumbres. Entonces, hasta ahorita, pues por ejemplo, las que nos ha tocado en nuestro tiempo, las revelaciones de Garabandal y con otro más.
Pues hay muchas más, pero no sé, a ver si ustedes saben de alguna más, pero a la iglesia ahorita no hay ahorita una autoridad legítima que examine esto y diga la tal revelación privada ha de tenerse por verdadera. Así que pues lo que necesitamos hacer es suspender el juicio y decir, bueno, pues que esté bien o esté mal, pues todavía no lo sabemos, así que no hay que pronunciarnos ni a favor ni en contra de ellas. Así estaríamos procediendo bien al respecto. Vamos a ver ahora el objeto de la revelación. Dios nos ha manifestado en la revelación varias cosas, como son múltiples hechos históricos, algunos íntimamente ligados con la fe. Por ejemplo, el nacimiento, vida y muerte del Salvador, porque Él es parte de la historia. Él nació en tal fecha, vivió en tal tiempo y murió, y muchos lo conocieron. También nos ha manifestado Dios en la revelación muchas verdades necesarias o convenientes para nuestra salvación, por ejemplo, su infinita sabiduría y el misterio de la Santísima Trinidad. De estas verdades, unas no podía conocer nuestra razón con sus propias fuerzas, otras podía conocerlas pero con mucha dificultad e incertidumbre. Así de ninguna manera podíamos conocer el misterio de la Santísima Trinidad. Podíamos conocer, pero con dificultad, incertidumbre y mezcla de error, otras verdades, por ejemplo, que no hay sino un solo Dios, y que es espíritu puro y creador de cuanto existe. En primer lugar, Dios ha querido revelarnos verdades que de ninguna manera podíamos conocer por la pura razón, para perfeccionar nuestro entendimiento con conocimientos más elevados, y para darnos a conocer el orden sobrenatural. El orden sobrenatural consiste en la elevación del hombre por la gracia santificante de simple criatura a la dignidad de hijo de Dios y heredero del cielo, y también en los medios que Dios eligió para devolvernos la gracia y el derecho al cielo que perdimos por el pecado, principalmente los misterios de la encarnación y redención. También Dios quiso manifestarnos verdades que nuestra razón podía conocer, pero con dificultad, incertidumbre y mezcla de error, para que todos los hombres pudieran conocerlas con facilidad, con certeza y sin mezcla de error. Esta gran facilidad pues Dios nos presenta por medio de la iglesia, así que pues hemos de agradecer a Dios pues que se ha dignado revelarnos estas verdades. Condiciones de la revelación. Vamos a ver ahora esto. Primero su posibilidad, luego la utilidad y luego la necesidad. Posibilidad de la revelación. La revelación es posible por parte de Dios porque, siendo infinitamente sabio, conoce muchas verdades que ignoramos. Siendo infinitamente poderoso, Dios tiene los medios necesarios para comprobarnos que Él es de veras quien nos la reveló. La revelación es posible por parte del hombre porque, estando su entendimiento hecho para conocer la verdad, puede recibir las verdades que Dios le manifieste. Dios puede revelarnos estas verdades de múltiples maneras, por medio de visiones, sensaciones auditivas, símbolos, cuyo sentido manifiesta infundiendo directamente ideas en la mente. Entonces, hasta ahí su posibilidad. Ahora vamos a ver la utilidad. La revelación es muy útil porque nos enseña en forma sencilla las verdades necesarias para la dirección religiosa y moral de nuestra vida, porque nos impide caer en errores en materia religiosa, porque perfecciona nuestra razón con nobles con nobles conocimientos. Necesidad de la revelación. Una cosa puede ser necesaria de dos modos. Es absolutamente necesaria cuando sin ella nos es del todo punto imposible conseguir lo que deseamos. Es moralmente necesaria, por otra parte, cuando sin ella podemos alcanzar lo que deseamos, pero con grave dificultad y deficiencias. Así, por ejemplo, sin estudiar en alguna forma, nos es absolutamente imposible aprender. Y sin maestro nos es muy difícil, esto es moralmente imposible, aprender una ciencia dificultosa, como las matemáticas superiores o la filosofía.
En efecto, son muy pocos los que tienen la inteligencia y la constancia suficientes para coronar solos un estudio de esa naturaleza. Además, los que estudian sin maestro están expuestos a graves deficiencias, por ejemplo, errores, dudas, lagunas, a hacer un estudio errado, incompleto y poco firme. ¿En qué sentido es necesaria la revelación? Es absolutamente necesaria en un sentido y moralmente necesaria en otro sentido. Primero, la revelación es absolutamente necesaria para conocer el orden sobrenatural al que Dios se dignó levantarnos. Puesto que Dios nos levantó al orden sobrenatural, era indispensable que nos manifestara ese orden, nos dice Santo Tomás. ¿Qué gana un niño con que una persona muy rica lo acepte por hijo y lo nombre heredero de una cuantiosa suma si no le avisa que lo constituyó heredero ni las condiciones necesarias para recibir la herencia? Pues de la misma manera, ¿qué habríamos ganado con que Dios nos hubiera hecho sus hijos y herederos si no nos hubiera revelado nuestra condición de hijos y los medios necesarios para alcanzar la herencia del cielo? Por otra parte, la revelación es moralmente necesaria para que todos conozcan de modo fácil, seguro y completo las verdades necesarias para la dirección religiosa y moral de la vida. En efecto, sin la revelación, muchos hombres no hubieran llegado al conocimiento de las verdades religiosas, ya por falta de tiempo o de aptitudes, ya por pereza o disgusto por esos estudios. Además, tampoco hubieran llegado a tener un conocimiento completo y sin mezcla de error e incertidumbre. Esto lo prueba ya la naturaleza del hombre ya de la historia. La naturaleza del hombre, en efecto, su entendimiento es muy limitado y sujeto a error, y son muy pocos los que pueden y quieren dedicarse a esa clase de estudios. Por parte de la historia, ella prueba que aún los más grandes filósofos de la antigüedad cayeron en graves errores de orden religioso y moral, y que los pueblos a quienes no ha llegado actualmente la luz de la revelación viven aún hoy sumergidos en graves errores. Hasta aquí ese capítulo. Nos vamos ahora a la existencia de la revelación. Primero, la realidad de la revelación. En realidad existe la revelación. Dios ha manifestado a los hombres muchas veces de orden religioso, muchas verdades de orden religioso y moral en el Antiguo Testamento por medio de los patriarcas y sagrados escritores, y en el Nuevo Testamento por medio de Jesucristo y los apóstoles. La revelación se divide en primitiva, mosaica y cristiana. La revelación primitiva es la hecha por Dios a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y a los antiguos patriarcas hasta Moisés. La revelación mosaica es la hecha a Moisés y a otros escritores posteriores a él hasta Jesucristo. Y la revelación cristiana es la hecha por medio de Jesucristo y los apóstoles. La revelación primitiva, la mosaica y la cristiana forman en realidad una misma religión, desarrollada y perfeccionada sucesivamente, en la cual siempre se ha reconocido por autor al mismo Dios y al mismo Jesucristo por Salvador, nos declara Bossuet. La revelación cristiana en el dogma y en la moral y en el culto es más perfecta que la primitiva y la mosaica, y un grandioso complemento de estas. En efecto, en el dogma encontramos en el cristianismo reveladas con toda claridad verdades que en la religión antigua solo fueron anunciadas en forma más o menos velada y misteriosa, tal los misterios de la Santísima Trinidad, de la Encarnación y de la Redención. En la moral, Cristo le devolvió al decálogo su primitiva perfección. Así volvió a establecer la unidad e indisolubilidad del matrimonio, puntos que en la antigua alianza habían sufrido derogación y menoscabo. Igualmente lo perfeccionó en cuanto indicó el amor de Dios como motivo de todas nuestras obras, y en cuanto adicionó los mandamientos con los elevados consejos evangélicos o del Evangelio.
En el culto, las ceremonias de la antigua ley no eran sino una sombra y figura de los sacramentos y ceremonias de la nueva, muy especialmente del santo sacrificio de la misa, centro de toda la religión. Ahora veamos sobre las pruebas de la revelación. En la revelación podemos distinguir un doble elemento, el elemento humano y el elemento divino, y cada uno de ellos se prueba de diferente manera. Primero, el elemento humano consiste en el hecho histórico de la revelación, a saber que en realidad existieron algunos hombres que enseñaron doctrinas o escribieron libros que decían ser revelados por Dios. Por ejemplo, que en realidad existió San Pablo y escribió las epístolas que se le atribuyen. El hecho histórico de la revelación se prueba como cualquier otro hecho histórico, a saber por medio de los testigos que lo presenciaron, de los monumentos que lo recuerdan, de las afirmaciones de los escritores contemporáneos, por el estudio de las doctrinas expuestas, del lenguaje, de los datos históricos y geográficos, etc., del libro que se dice revelado, etc. Segundo, el carácter divino de la revelación consiste en que en verdad fue Dios quien reveló. Por ejemplo, que las epístolas de San Pablo son en verdad reveladas por Dios. Este carácter divino se prueba por los motivos de credibilidad, que vamos a ver a continuación. ¿Qué son los motivos de credibilidad? Se llaman motivos de credibilidad los argumentos que prueban el origen divino de la revelación. Porque cualquiera podría decir, este libro es revelado por Dios. A ver, demuéstrame. Pues aquí están los motivos. Son el milagro y la profecía. Se llaman motivos de credibilidad porque hacen creíble o aceptable que la revelación en verdad venga de Dios. En efecto, siendo el milagro y la profecía obras exclusivas de Dios, cuando existen en favor de una doctrina, prueban con evidencia que ella viene de Dios. De otra suerte, Dios mismo nos indujera al error. Entonces, milagro y profecía. Veamos ahora deberes para con la religión revelada. Aquí donde ya muchos como que ya retroceden, ya no les gusta esto, ¿no? Las obligaciones fundamentales que tenemos respecto a la religión revelada son dos: averiguar cuál es y profesarla una vez conocida. Estamos obligados a averiguar cuál es, porque siendo incapaces de conocer por nosotros mismos en forma satisfactoria las verdades religiosas necesarias para salvarnos, no podemos despreciar los medios que Dios nos da para alcanzar este conocimiento. En consecuencia, quien duda cuál es la religión revelada está obligado a averiguarlo. Esta obligación no cobija a los católicos, quienes tienen la certeza absoluta de que están en la verdadera religión, por los evidentes motivos de credibilidad que la comprueban. Segundo, estamos obligados a profesar la religión revelada, una vez conocida por él, pues lo contrario sería desatender la voluntad de Dios, quien por ella nos manifiesta lo que debemos creer. Además, es evidente que Dios no puede ser honrado con el error, sino con la verdad, y solo la religión revelada puede ser verdadera. Quienes están de buena fe en una religión falsa, honran a Dios en ella a causa de su buena fe. Pero al oír decir que la religión católica es la verdadera, están en obligación de averiguar si es así y de abrazarla una vez conocidos de ellos. Entramos enseguida a comprobar que la verdadera religión revelada es la religión cristiana. Pero lo veremos en otro capítulo más adelante.